Bienvenido nuevamente a Historias de Reddit. Hoy te traigo 3 historias de madres con derechos. ¿Te gusta mi contenido? Suscríbete, activa la campana de notificaciones, dale like, comparte con tus amigos. Espero que disfrutes del video. Madre con derechos intenta que despidan a un maestro y alega violencia infantil. Esto sucedió cuando comencé a enseñar hace 1 o 2 años. Pero lo recordé, ya que recientemente me mudé a otra escuela y este me ha cambiado de escuela una vez más, ya que la gente está harta de Era pleno verano y hacía mucho calor, a pesar de que eran antes de las 9 de la mañana. Estaba haciendo la carrera escolar, y su hija quería que ella viera algo, pero, por supuesto, estaba enviando mensajes de texto y prestando la menor atención posible. Estaba bastante lejos de su hija, y estaba ligeramente volcada hacia un lado para que no pudiera verlo completamente. La niña había subido a la parte superior del patio y estaba llamando a su madre. La noté allí y me acerqué, grité una palabra de aliento, pero también solo para tener cuidado. Había otro maestro en el otro lado con otro niño, y estábamos conversando sobre la configuración tipo gimnasio de la jungla que teníamos. El niño de se sube a una de esas grandes cajas de madera y baila llamando a su madre para llamar su atención, pero la madre está demasiado inmersa en su teléfono. El niño se acerca demasiado al borde y cae sobre la estera de seguridad, pero cae de tal manera que supe que había hecho algún daño. Había estado en esa escuela menos de un mes y estaba pensando, oh, mierda. Todo sucedió en un borrón, y no recuerdo todo. El otro maestro se apresura y me dice que corra adentro para buscar a los otros maestros y llamar a una ambulancia. Hago eso, además de tratar de mantener a los otros niños tranquilos y evitar que los otros padres estén preocupados o preocupados. Regreso, con el jefe a cuestas, una ambulancia en camino, y que finalmente está apagando su teléfono. En lugar de consolar a su hija claramente lastimada y angustiada, le está gritando a la otra maestra. Me acerco e intento consolar a la niña, y me está gritando que llame a la policía y a los medios, porque, ¿cómo nos atrevemos a tener equipo de escalada para los niños? Ella realmente se está desquitando con la pobre maestra. Luego comienza a gritar que despedirá a la maestra y que llamará a los servicios para niños y le quitarán su licencia de enseñanza. Los servicios para niños no otorgan licencias de enseñanza, pero bueno, ve al jefe y comienza a gritarle también, diciéndole lo vergonzoso que es esto. No importa que ella nunca haya intentado ayudar a calmar a su hijo, está demasiado ocupada gritando amenazas. Luego dice que vio a la otra maestra empujar a su hija de la caja, y es su culpa que la pierna esté rota. El jefe está conmocionado por esta acusación, al igual que el otro maestro, que está a punto de llorar. Ve el efecto que está teniendo sobre el otro maestro y continúa con su acusación, exigiendo que el maestro reciba el saco y que el jefe revoque el título de su maestro. De nuevo, no cómo funciona. Le digo al jefe que nunca sucedió. Nadie estaba presionando a ningún niño. La hija de estaba allí sola y se cayó. Comienza a lanzar más amenazas y afirma que ella también me despedirá. Ella conoce a la gente. Llega la ambulancia y llevan a la niña al hospital. La acompaña. Tenemos que ir con el jefe, ya que todo el papeleo debe aclararse. Para asegurarnos de que estamos a salvo, se redactan declaraciones de mí y del otro maestro. El jefe sabe que nadie fue presionado, pero no sabemos cuán serio es sobre querer llevar las cosas más allá. No estoy tomando en cuenta la situación, pero esta mujer era una verdadera problemática. La policía acusó a su ex marido de falsos cargos de infantil porque él la dejó. Se jactaba de eso en la escuela con otro maestro. Ese hombre pasó por el infierno, y todo porque quería tomar un descanso de ella. Regresó esa tarde y pasó más de 1 hora en la recepción exigiendo que nos despidieran a mí y al otro maestro. Ella gritó que no se iba a ir hasta que estuviéramos sin trabajo. Amenazó con la acción policial y los servicios infantiles, pero nunca salió nada de eso. El jefe, en tantas palabras, le dijo que si no estaba satisfecha con el nivel de profesionalidad, podría ir a otra escuela. Sin embargo, esta era su tercera escuela ese año. Tenía una reputación terrible en la comunidad y constantemente sacaba a sus hijos de las escuelas cuando las cosas no salían bien. El niño regresó unas semanas más tarde y estaba bien. Nunca comenzó una investigación ni llamó a nadie. Sin embargo, amenazó con despedir a más maestros cuando las cosas no salían bien. Recientemente me mudé de escuelas para un nuevo trabajo y otra de sus pequeñas gremlins es estudiante después de que ella cambió de escuela una vez más. Me aseguré de avisarles a mis nuevos colegas sobre su reputación.
Madre con derechos me insulta, después de matar a su hijo en GTA V. Esta historia sucedió recientemente y es realmente divertido lo estúpidos que son EGM. Lo siento por el mal formato, estoy en el móvil. Niño con derecho a EG, madre con derecho a EM, yo. Entonces, hace un par de días, entré en GTA V, vi que había una oferta para el atraco al casino de diamantes, que es como una misión en la que robas un casino y obtienes mucho dinero. Por supuesto que acepto. Ahora aquí viene Egg, me invita a una fiesta que acepto porque la misión necesita mucha cooperación y sería más fácil si estuviéramos en la misma partida. Egg, hola, ¿cómo estás hoy? Egg, actúa como si no dijera nada. Miro mi pantalla y me doy cuenta de que me está dando el 15% de los cortes, la cantidad más baja. Oye, ¿por qué me dice el 15% y obtienes el 85%? Eso no es justo. Egg, ¿qué quieres decir con que tienes 40%? Yo, no, claro. Egg, cállate, estoy en lo correcto, tú no. Yo, susurra, eres un idiota. De alguna manera no escuchó eso. Él era tan malo en el juego. Para aquellos de ustedes que no saben, en este atraco puede configurarlo en 3 enfoques diferentes. Lo configuró en silencio y disimulado, donde debe escabullirse y si te atrapan las consecuencias son enormes. Egg queda atrapado. Egg, ¿por qué te llamó la atención el guardia? Yo, tú eres el que está siendo atrapado. Egg, no, no lo estoy. Mamá dice que soy perfecta. Yo en mi cabeza, pero que... Este chico piensa que es un maldito ángel. También para ustedes que no saben sobre GTA V, el atraco del casino de diamantes, es que la bóveda del casino debe piratearse para llegar a las otras habitaciones que contienen objetos de valor. No pudo piratear en absoluto, y confió en mí para hacerlo todos ellos. Apenas salimos. Después de completar el atraco después de aproximadamente 2 horas. Volvemos a cargar en el juego real, y él me dispara con una pistola de tiro inmediatamente. Oye, ¿por qué hiciste eso? Egg, porque apestas en el juego y necesitas ser asesinado. Bueno, poco sabía que iba a ser destruido. Cuando reaparecí, saqué mi MG de combate MK2, que algunas personas dicen que es una de las mejores armas del juego, y empiezo a destruirlo. Me mató 2 veces y yo 12 veces a él. Pronto tuvo suficiente. Mamá, esta perra me está matando. Va al micrófono de Egg. Hey, ¿cómo te atreves a matar a mi hijo? Yo, él es el que apesta en el juego. Nota, en el juego yo estaba en el rango 131, él estaba en el rango 42. Egg, no lo soy. Tú eres el que apesta. Cállate, chico. Me diste el 15% y me culpaste de todo. Tienes suerte de no dejarte en la orilla. Sí, lo llamé así. Me doy cuenta de que había cometido un grave error. ¿En qué lo llamaste? Yo, lo que es en la vida real, un pedazo de mierda. Pronto empiezo a sudar debido a que estoy nervioso. Discutir con un adulto no es lo más fácil. En tu generación es tan grosera e irrespetuosa que deberías aprender a dejar de jugar videojuegos. Yo, ¿por qué se permite jugar a tu hijo entonces? Egg, porque soy un ángel diferente a ti. A este ritmo, ya he tenido suficiente, me voy de la partida. Sin embargo, me quedo en el juego en caso de que pueda molestarlo. Pronto me olvido de él y finalmente se va. No tengo idea de qué hacen las perras en el mundo y no quiero volver a encontrarme con un X y un M. Entonces, mensaje de esta historia: no juegues a muchos juegos. Sal a caminar a menos que encuentres Sims, entonces puedes jugar videojuegos. Madre con derechos quiere un descuento en una Coca-Cola de una tienda de conveniencia. Una vez trabajé en una tienda de conveniencia, de una franquicia popular donde vivía, cuando era más joven. Odiaba cada minuto, pero como con cualquier otro trabajo que tuve, traté de mantenerme lo más profesional posible, debido a mi estúpida ética de trabajo. Sin embargo, en este periodo de mi vida, en el que se desarrolla la historia, estaba en la cima de mi actitud de no dar una F y no podría importarme menos si perdiera un trabajo. Elenco: Oloco Hong Kong, yo, versus. Titulada, fue en pleno verano y uno de los más calurosos de los últimos tiempos. Nuestra nevera principal, que contenía las bebidas frías y los sándwiches, estaba averiada debido a un agregado sobrecalentado. Teníamos este cartel escrito publicado que se disculpaba por las molestias de no poder ofrecer bebidas frías. Para colmo, nuestro aire acondicionado también estaba apagado, así que básicamente estaba trabajando en una sauna, lo que ya me tenía enojado cuando entró con la
en la mano. Se acercó al mostrador con 2 Coca-Cola y tuvo lugar el siguiente diálogo. Yo, ¿habrá algo más? No, porque está caliente la Coca-Cola. Yo, lo siento, pero nuestra nevera no funciona. ¿Qué tipo de tienda tiene un refrigerador roto? Yo, no lo sé, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. Si quieres fríos, hay una tienda de la misma franquicia justo al otro lado de la calle. Eres muy malo en los negocios. Yo, bueno, solo soy un empleado y es lo que es. No hago las reglas por aquí y seguro que no hay mago de nevera. ¿Sabes que no podemos beber Coca-Cola calientes? Yo no lo sé. ¿Por qué no tomas algunas frías en la próxima tienda? No, tienes que darme esto a mitad de precio. Yo, escucha, solo estoy trabajando aquí. No establezco los precios. Si no estoy autorizado a regalar descuentos, los volveré a poner y puedes tomar tus bebidas frías al otro lado de la calle. Eres maldito, no te atrevas a decirme qué hacer. Yo, bueno, te digo que, no parece que necesites otra bebida azucarada de todos modos. Maldita obesa. Se lo diré a tu jefe. Yo, solo vete a la mierda. Galimatías ininteligibles. El jefe no lo notó. Renuncié algún tiempo después de conocer a mi prometida y me fui a vivir a otro lugar. Y saber eso. La vergüenza gorda no es genial, pero en este contexto particular, todo se trataba de insultar a Emma a nivel personal.